En esta videoconferencia dialogaremos a profundidad sobre falla cardíaca. Mencionaremos los paradigmas clásicos de la misma, la definición universal actual de esta patología, las recomendaciones publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología en el 2021, las recomendaciones publicadas por el Colegio Americano del Corazón en el mismo año y las pautas del 2022 publicadas por la Asociación Americana del Corazón, el Colegio Americano del Corazón y la Sociedad de Falla Cardíaca de América. En el año 2021, la Sociedad Americana de Falla Cardíaca, la Asociación de Falla Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Japonesa de Falla Cardíaca y el Comité Escritor de la Definición Universal establecieron una definición clara sobre esta condición. Esto responde a una necesidad particular. ¿Cuál es? Históricamente, la definición de esta condición o de esta patología ha sido ambigua y ha sido una definición que ha respondido a múltiples situaciones, tanto clínicas como paraclínicas, teóricas o investigativas. Todo esto ha generado una gran confusión en torno a lo que es y lo que no es una falla cardíaca, en torno a cómo se diagnostica. De esta forma, surge la definición universal de falla cardíaca. Y este es un artículo muy importante. Fue publicado el año pasado y es de vital relevancia para hablar de esta condición. Les recomiendo que lo busquen. El autor principal es Boskurt. Lo pueden encontrar fácilmente buscando definición universal de falla cardíaca. La finalidad de este documento fue entregar una definición globalmente aceptada, pero no solo globalmente aceptada, sino que estuviera basada en la evidencia y fuera clínicamente relevante, además simple, una definición que se pueda subclasificar y una definición que permita una estadificación universal, teniendo una sensibilidad y una especificidad aceptable. El consenso, básicamente, definió la falla cardíaca como la existencia de alteraciones estructurales o funcionales del corazón, la cual se ligará a la historia de signos y síntomas clásicos de esta entidad y a hallazgos objetivos de congestión. A posteriori, hablaremos sobre síntomas y signos clásicos y frecuentes de la falla cardíaca, al igual que marcadores que nos objetivizan la congestión. Vale la pena anunciar que la falla cardíaca es una situación o una patología de carácter multisistémico que pone en marcha a sistemas compensatorios. El texto de Boskurt presenta un apartado para críticas de algunos conceptos y paradigmas que se manejaron hasta hace pocos años. Por ejemplo, la subjetividad en torno a los síntomas y los signos, al igual que las dificultades para definir qué ocurría con un paciente que presentaba ausencia de síntomas, pero poseía daños estructurales o funcionales. La definición de los términos falla cardíaca y cardiomiopatía también fue otro tema de discusión, puesto que se considera que son entidades que, si bien podrían estar relacionadas, son distintas y no se yuxtaponen una con la otra. No siempre una cardiomiopatía desencadena una falla cardíaca.
Este documento también toca el tema de biomarcadores como el BNP y el NT-proBNP, los cuales se han propuesto para el diagnóstico, pero no existía en el momento de la publicación de este manuscrito unos parámetros estandarizados globalmente. Esta definición universal los establece y estos parámetros son los que se utilizan en la actualidad cuando hablamos de diagnóstico de falla cardíaca. Por último, vale la pena mencionar un apartado, y es que lo que proponen estos autores es que se siga trabajando tanto en el campo clínico como en el campo investigativo con la definición que proponen. O sea, con la definición de falla cardíaca como una alteración estructural o funcional con signos y síntomas clásicos de falla cardíaca y hallazgos objetivos de congestión. Esto con la finalidad de que algunos clínicos o investigadores empleen definiciones que dependan de sus intereses particulares y puedan resultar objetivamente ambiguos. El equipo de Boscourt da inicio a su texto realizando una mención de las distintas clasificaciones disponibles para falla cardíaca. Se hacía alusión a clasificaciones clásicas conocidas por todos los profesionales de la salud, como la clasificación según la clase funcional de la NIJA, la clasificación según la fracción de eyección, la clasificación según la etiología, la clasificación según la progresión de la enfermedad, la clasificación según el fenotipo morfofuncional y los perfiles del paciente de acuerdo a los síntomas, la capacidad funcional, el estado hemodinámico, entre otros. Si se percatan, en la tabla de la derecha pueden apreciar cómo hasta antes de la publicación de este documento existía para las distintas sociedades discrepancias en cuanto a la fracción de eyección del enfermo y cómo catalogar al enfermo de falla cardíaca. Todas estas diferencias fueron zanjadas en la definición universal y vamos a dialogar de ellas más adelante. A continuación, mencionaremos las clasificaciones clásicas de la falla cardíaca y, de ser necesario, resaltaremos algunas de sus limitaciones. Debe enunciarse que el diagnóstico de la falla cardíaca es un diagnóstico que actualmente no es netamente clínico. Para diagnosticar una falla cardíaca se requieren de paraclínicos. También debemos enunciar que al diagnosticar una falla cardíaca, siempre para que el mismo diagnóstico sea integral, debe tener presente dentro de su enunciación la parametrización de todas las clasificaciones posibles. Es decir, nosotros debemos diagnosticar la falla cardíaca siempre con apellidos. Se trata de una falla cardíaca aguda, de qué etiología, cuál es el NIJA, en qué estadio se encuentra, cuál es el Stevenson, cuál es el perfil del paciente, etcétera, etcétera. Empezaremos a hablar de la clasificación funcional según NIJA. Los pacientes clase 1 para esta clasificación son aquellos con enfermedad cardíaca pero sin síntomas ni limitación de la actividad. Los de clase 2 son aquellos que presentan limitaciones en la actividad física normal, como fatiga, palpitaciones o disnea. Los de clase 3 son quienes presentan limitaciones marcadas, incluso en la actividad física menor a la ordinaria. Y los de clase 4 son aquellos sujetos que no pueden realizar actividades físicas sin presentar síntomas de falla cardíaca. Cualquier acto, por más pequeño que sea, desencadena manifestaciones típicas de esta condición o de un síndrome anginoso.
Otra clasificación que se ha empleado académicamente es la clasificación de la AJA-ACC según estadios. Sin embargo, su utilidad es controvertida. ¿Podemos aplicarla? ¿Podemos realizarla? Sí, pero su utilidad tiene algunas características que ponen en discrepancia su mayor utilidad. ¿Por qué? Debido a que erróneamente se ha considerado que los estadios son unidireccionales y la mayoría de los facultativos en su praxis lo ven de esa manera y resulta que los estadios de la falla cardíaca no son unidireccionales. Esto es falso. Un paciente puede pasar de tener un estadio A a un estadio D sin desarrollar intermediarios e incluso pueden existir retrocesos de los estadios. Por otro lado, objetivamente hablando, lo que se conoce como estadio A y B de una falla cardíaca realmente no es una falla cardíaca. Estadio A y B no son fallas cardíacas, sino que son situaciones de riesgo en las cuales debe optimizarse la prevención y deben eliminarse factores de riesgo cardiovascular para evitar, ahora sí, el desarrollo de esta enfermedad. La falla cardíaca también se clasifica por etiología. Etiológicamente, debemos conocer cuáles son las noxas específicas de esta enfermedad. Por ejemplo, ¿es una falla cardíaca de origen isquémico o no isquémico, valvular, hipertensiva, secundaria a cardiomiopatías infiltrativas, por ejemplo, una amiloidosis, secundaria a una cardiomiopatía periparto, a una miocarditis viral, a agentes quimioterapéuticos, a iatrogenia, entre otros, incluyendo claramente las causales mixtas. Un paciente puede tener una falla cardíaca que tenga un componente isquémico, hipertensivo y valvular al mismo tiempo. Etiológicamente, recuerden buscar siempre las causas subyacentes y las causas desencadenantes. Subyacentes como insuficiencia miocárdica primaria, o sea, miocarditis, miocardiopatías, tóxicos, noxas metabólicas, alteraciones neuromusculares o afecciones miocárdicas secundarias, alteraciones extracardíacas o avalvulopatías. Tenemos entonces noxas isquémicas, infiltrativas, alteraciones mecánicas, enfermedades sistémicas, uremia, etc. También debemos destacar la restricción miocárdica o los llenados anómalos, que son secundarios, por ejemplo, a hipertensión arterial o a estenosis aórtica. Las causas desencadenantes, como apartado, pueden ser de origen cardíaco, ejemplo, una arritmia, o extracardíaco, como una anemia, el embarazo, una tirotoxicosis o infecciones. En cuanto a las noxas subyacentes, las afecciones miocárdicas secundarias y causales de restricción cardíaca son consideradas por definición y por la definición universal de falla cardíaca como entidades aisladas. Siempre, recuerden, debemos buscar una etiología específica. No es correcto solo hablar de falla cardíaca isquémica y no isquémica. Eso no es correcto. Debemos hablar de falla cardíaca según su causa subyacente y también según la causa desencadenante. En otras palabras, debemos buscar la noxa específica y la exacerbación del cuadro en caso de ser agudo o descompensado. Precisando cifras porcentuales de la etiología, tenemos que según un artículo publicado en el año 2011, el 40% de las etiologías de la falla cardíaca son isquémicas. La noxa isquémica es la principal. El 32% es la miocardiopatía dilatada. El 12% responde a un origen valvular. El 11% a una noxa
hipertensiva, una cardiopatía hipertensiva, y el 5% a otras causales como miocarditis, infección por VIH, conectivopatías, tóxicos como el alcohol o determinadas drogas, por ejemplo cocaína, y fármacos como los usados en la quimioterapia o como otro tipo de fármacos, entre ellos tenemos la doxorubicina. Los precipitantes los podemos abreviar en una mnemotecnia. Esto es algo muy interesante y es un enfoque que nos entrega la Sociedad Europea. La Sociedad Europea plantea entonces este acrónimo, el CHAMPIT. Es una mnemotecnia muy interesante. La C es de síndrome coronario agudo, la H es de hipertensión, la A es de arritmia, la M es de causas mecánicas, la P es de embolismo pulmonar, la I es de infecciones y la T es de taponamiento. Debemos considerar estos precipitantes cuando hablamos de falla cardíaca. Otro enfoque propuesto por la literatura es la clasificación morfofuncional. La podemos abreviar en el término MOGES o MOGES. La M hace referencia a las características morfofuncionales, al fenotipo. La O hace referencia a la afección de órganos. La G al patrón genético o hereditario familiar. La E a la etiología, causa o sustrato. Y la S al estatus funcional. La falla cardíaca debe clasificarse por fracción de eyección y todos, de cierta forma, estamos familiarizados con esto. Esta clasificación que les voy a comentar aquí oralmente es la clasificación que plantea Boscourt y su equipo. La definición universal llegó al consenso de que una falla cardíaca se considera como una falla cardíaca con fracción de eyección reducida si la FEBI es menor a 40%. Se trata de una falla cardíaca moderadamente reducida si la FEBI está entre 40 a 49%. Se trata de una falla cardíaca con fracción de eyección conservada si la FEBI es mayor a 50%. Y existe otro término que ellos acuñan y es la falla cardíaca con fracción de eyección mejorada o parcialmente recuperada. Esto ocurre cuando un paciente tiene una FEBI que es menor de 40 y esta aumenta idealmente un 10%. Vale la pena aclarar, y esto es algo que debemos saber y que no se nos puede olvidar. Si el paciente mejora en cuanto a su clínica, su sintomatología, en cuanto a los signos clínicos y en cuanto a su fracción de eyección, el tratamiento con el cual nosotros logramos alcanzar esos objetivos no debe suspenderse. El tratamiento, pese a la recuperación de la fracción de eyección, debe ser continuado en el tiempo, no puede ser suspendido. Existen otras clasificaciones según formas clínicas. De estas, solo tiene utilidad significativa en la actualidad la temporalidad, sea aguda, de inicio súbito, o crónica, de instauración paulatina. Pero algunos autores llegaron a hablar en algún momento del desarrollo de la academia de fallas cardíacas de bajo gasto, cuyas etiologías suelen ser valvulopatías, miocardiopatías, cardiopatías isquémicas, hipertensión arterial o pericardiopatías. O hablaban también de fallas cardíacas de alto gasto, que son generalmente secundarias a enfermedad de Paget ósea, beriberi, sepsis, fístulas AB, hipertiroidismo, anemia, embarazo o anafilaxia. La clasificación por gasto tiene principalmente importancia fisiológica. También se ha hablado de falla cardíaca anterógrada y retrógrada. Retrógrada cuando hay clínica de congestión y anterógrada cuando hay clínica de hipoperfusión, astenia, adinamia, oliguria, nicturia, depresión, somnolencia, etc. La utilidad práctica de esta clasificación como anterógrada o retrógrada es poco clara. Otros autores hablan de fallas cardíacas izquierdas o derechas, sistólicas o diastólicas,
que esta última es lo que actualmente se conoce como con FEBI conservada o con FEBI reducida. Sin embargo, todas estas clasificaciones son clasificaciones que, al menos las que estamos viendo en esta pantalla, excluyendo la clasificación de agudo y crónico, han entrado mucho en desuso. Continuando con esta revisión teórica, la falla cardíaca derecha o izquierda es una clasificación que se empleó durante mucho tiempo, aunque en la actualidad es una clasificación anacrónica. En teoría, en la izquierda ocurre disnea paroxística nocturna, aparecen datos de congestión pulmonar, tos, estertores, esputo asalmonado, taquipnea, cianosis, fatiga, ortopnea, taquicardia, disnea de esfuerzo e inquietud, mientras que en la derecha vamos a encontrar ascitis, hepatomegalia, reflejo hepatoyugular, ingurgitación yugular, incremento de la presión venosa central y periférica, edema de miembros inferiores y fatiga. Las fallas cardíacas realmente tienen un componente mixto. Por eso es que esta clasificación tan purista de hablar de una falla cardíaca izquierda o derecha es algo que se debe tomar con mucha precaución. Las fallas en general tienen componentes mixtos. También se llegó a hablar de fallas cardíacas dependiendo de la dinámica comprometida, considerando al corazón como una bomba receptora y eyectora. En este sentido, algunos autores hablaban de falla cardíaca diastólica o sistólica. Sin embargo, aunque teóricamente esta disyuntiva podría tener utilidad, en la práctica es limitado. Es mejor hablar de fallas cardíacas según la FEBI. Según la clínica y la sintomatología, deben considerarse dos cosas. Primero, no existe el término agudizado. La definición universal de falla cardíaca es muy claro en ello, insiste mucho. No existe y no debe utilizarse el término agudizado. No es correcto hablar de falla cardíaca crónica agudizada, dado que no todos los pacientes tienen etiología aguda de la descompensación. Segundo, la falla cardíaca puede estar en remisión si hay mejoría sintomática o resolución de anomalías estructurales. La falla cardíaca puede ser persistente si hay ausencia de mejoría sintomática. Y finalmente, lo que reemplaza lo que algunos individuos conocen como agudización es el término descompensado. Sí se puede clasificar la falla cardíaca como una falla cardíaca descompensada. Esto se hace cuando hay síntomas agudos o crónicos progresivos. Esto último es muy importante. Se debe hablar entonces de fallas cardíacas descompensadas, más no de fallas cardíacas agudizadas. La Revista Europea del Corazón propone en el año 2022 un complemento para definir la falla cardíaca, afirmando que es una enfermedad crónica y degenerativa del corazón que impide que éste tenga capacidad suficiente para bombear la sangre y por lo tanto de hacer llegar suficiente oxígeno y nutrientes al resto de los órganos. Según su forma de manifestarse, se clasifica en insuficiencia cardíaca crónica, donde la enfermedad se va manifestando gradualmente, pero los síntomas se intensifican con el paso del tiempo, siendo esta la falla cardíaca más frecuente, o una insuficiencia cardíaca aguda, donde los síntomas aparecen de forma repentina y son graves desde el principio. Con un tratamiento adecuado, los pacientes pueden mejorar rápidamente. Existe también la clasificación de Stevenson, que es útil en falla cardíaca aguda o en una falla cardíaca descompensada. Tiene una utilidad importante para diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Primero, debemos preguntarnos si el paciente está congestionado o no y si existe o no hipoperfusión. Si no existe hipoperfusión ni existe congestión, el paciente se trata de un Stevenson A. Vamos a optimizar manejo de acuerdo a la literatura y vamos a felicitar a nuestro paciente. Más adelante vamos a discutir las pautas recomendadas para tratar la falla cardíaca.
Si el paciente solamente está congestionado, o sea, tiene ortopnea, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, ascitis, edema o estertores, se trata de un paciente Stevenson B. En este paciente debemos suministrar diuréticos y en ocasiones puntuales vasodilatadores. Si el paciente solo está hipoperfundido, presentando presión de pulso estrecha, somnolencia, obnubilación, hiponatremia, hiperlactatemia, frialdad, diaforesis, hipotensión, disfunción renal, entre otros, se trata de un paciente Stevenson L y su manejo es más complejo, ya que puede requerir inotrópicos, vasopresores y líquidos. Y si el paciente está congestionado e hipoperfundido, se trata de un paciente C. Es un paciente que requiere principalmente inotrópicos y en ocasiones va a requerir de vasopresores. Existe otra clasificación, que es la clasificación de Forrester. La clasificación de Forrester es un poco más compleja, ya que requiere la medición de la presión capilar pulmonar y la obtención del índice cardíaco. El índice cardíaco puede calcularse dividiendo el gasto cardíaco sobre la superficie corporal. Esta clasificación nos habla entonces de 4 tipos de pacientes. El tipo 1 es aquel paciente que tiene una perfusión normal, con índices cardíacos superiores a 2.2 y presiones capilares pulmonares menores de 18. Se trata de un paciente que en la clasificación de Stevenson sería representado por el paciente A o el sujeto caliente y seco. Se trata igual a como se enunció en la diapositiva previa. Y la mortalidad de este tipo de pacientes es del 2.2%. El paciente clase 2, representado en el Stevenson como el cuadrante B o el sujeto caliente y húmedo, es ejemplificado por el edema pulmonar. Es un paciente que requiere de diuréticos y de vasodilatadores como nitroglicerina o nitroprusiato dependiendo del contexto. El índice cardíaco de estos pacientes es superior a 2.2 y su presión capilar pulmonar es superior a 18. Tiene una mortalidad de 10.1. El paciente Stevenson L en la clasificación de Forrester se ejemplifica en la clase 3. Tienen un índice cardíaco menor de 2.2 y una presión capilar pulmonar menor de 18. Este paciente padece hipotensión y también hipovolemia. Se va a ejemplificar por un choque hipovolémico. Es un paciente que está frío y seco. Es un paciente que requiere líquidos y en ocasiones de inotrópicos. La mortalidad de estos pacientes es de 22.4. El paciente Stevenson C en el Forrester pertenece a la clase 4. La mortalidad de estos pacientes es de 55.5%. Se ejemplifican por choques cardiogénicos, donde existe frialdad y humedad. Tienen un índice cardíaco menor de 2.2 y una presión capilar pulmonar superior a 18. En el grupo 4 o en la clase 4 debemos preguntarnos si la presión es normal. De ser así, pueden emplearse en algunos contextos vasodilatadores, pero si el paciente está hipotenso, se deben utilizar inotrópicos o vasopresores según las prioridades y las metas que tengamos. Bien, ahora, la falla cardíaca, según la definición universal, es un conjunto de signos y síntomas clásicos de falla cardíaca acompañados de una alteración estructural y funcional con objetivización de congestión. Y nosotros cuando hablamos entonces de una alteración cardíaca, una forma sencilla es mediante un ecocardiograma transtorácico. Esto nos permite evaluar la presencia o no de alteraciones cardíacas. Nos permite evaluar un crecimiento cameral, nos permite evaluar una FEBI, ver si está alterada, nos permite evaluar un índice E mayor de 15, nos permite evaluar, por ejemplo, la presencia de hipertrofias ventriculares moderadas a severas o la presencia de afecciones valvulares moderadas a severas. Tal vez para los médicos y los facultativos de varios años, esta tabla les traiga recuerdos. Los criterios de Framingham. Los criterios de Framingham
nos hablan de manifestaciones clínicas que suelen estar presentes en la falla cardíaca. Eso nos lleva a la pregunta, ¿cuáles son los signos y los síntomas de la falla cardíaca? Como les enunciaba, antes se empleaban los criterios de Framingham, que podemos apreciarlos en pantalla. Existen entonces criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, crepitantes, ingurgitación yugular o distensión venosa yugular, aumento de la presión venosa, reflejo hepatoyugular positivo, un ritmo de galope por tercer tono o 3R, cardiomegalia y adelgazamiento. 4.5 kilogramos después de 5 días de tratamiento. Eso puede ser un criterio tanto mayor como menor. Y los criterios menores, en teoría, eran taquicardia, definida para esta tabla como una frecuencia cardíaca superior a 120, hepatomegalia, capacidad vital disminuida en 1/3, derrame pleural, tos nocturna, edema en miembros inferiores y disnea de esfuerzo. Todos estos son manifestaciones que pueden estar presentes en una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en la actualidad, los criterios de Framingham quedaron deshechos. Eso es anacrónico. Estos criterios para el diagnóstico de falla cardíaca quedaron desechados. Los criterios de Framingham son anacrónicos, al menos como se plantean y como se postulan mediante criterios mayores y menores. Ahora se dialoga de signos específicos y síntomas típicos. Síntomas típicos como disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, reducción de la tolerancia al ejercicio, fatiga y edema en los tobillos. Síntomas menos típicos como tos nocturna, sibilancias, sensación de hinchazón, pérdida de apetito, confusión, depresión, palpitaciones, vértigo, síncope o vendopnea. La vendopnea significa dificultad para respirar cuando el paciente se inclina hacia adelante. Los signos los dividimos en signos típicos y menos típicos. Los más específicos son elevación de la presión venosa yugular, reflejo hepatoyugular, tercer ruido o ritmo de galope e impulso apical lateralmente desplazado. Signos menos específicos son ganar más de 2 kilogramos por una semana, perder peso, tener caquexia, encontrar murmullos cardíacos, edema periférico, crepitaciones pulmonares, efusiones pleurales, taquicardia, pulso irregular, taquipnea, respiración de Cheyne-Stokes, hepatomegalia, ascitis, extremidades frías, oliguria o presión de pulso estrecha. Ahora, lo correcto entonces es hablar de síntomas típicos y menos típicos y signos más específicos y menos específicos. Los criterios de Framingham están descartados, al menos como era la propuesta original. Bien, también es necesario objetivizar congestión para poder hablar de falla cardíaca. La congestión puede objetivizarse mediante biomarcadores como el BNP o el NT-proBNP. En el paciente ambulatorio, la definición universal de falla cardíaca propone un BNP mayor o igual a 35. En el paciente hospitalizado, mayor o igual a 100. En cuanto al NT-proBNP, un ambulatorio mayor o igual a 125 se considera como signo de congestión y, en el caso del paciente hospitalizado, mayor o igual a 300. Los biomarcadores no son los únicos medios para objetivizar congestión. La congestión también puede objetivizarse mediante radiografía de tórax, mediante la objetivización de un aumento en las presiones de llenado en el ecocardiograma, mediante un cateterismo derecho, mediante la identificación de hipertensión pulmonar o mediante la objetivización de un aumento en la presión venosa yugular. Algunas consideraciones a tener en cuenta.
son que en población de 50 a 75 años se considera un NT-proBNP positivo cuando es mayor a 900 y en mayores de 75 años se considera positivo cuando es mayor a 1800 picogramos mililitro. Tampoco debemos olvidar que otras causas pueden elevar los péptidos, como la fibrilación auricular. La fibrilación auricular puede aumentar los péptidos en un 20 a 30%. También existen otras entidades que pueden elevar péptidos, por ejemplo, síndrome coronario, tromboembolismo, miocarditis, miocardiomiopatía, enfermedad valvular cardíaca, patología cardíaca congénita, arritmias ventriculares o auriculares, contusión cardíaca, patología pericárdica, patología renal, enfermedades críticas, patología hepática, un ACV o stroke, enfermedades pulmonares, anemias severas, etc. Algunas patologías pueden estar asociadas a falla cardíaca. Por ejemplo, la falla derecha, la cual entra en la definición si también se correlaciona con alguna anoxia cardíaca. El síndrome coronario agudo puede coexistir también con una falla cardíaca según la definición universal. En cuanto al choque cardiogénico, el choque cardiogénico es un tipo de falla cardíaca, pero requiere de un manejo más especializado. En relación a la hipertensión arterial per se incrementa el riesgo de falla cardíaca y se deben tener consideraciones especiales en cuanto a las emergencias hipertensivas y la conocida cardiopatía hipertensiva. Las valvulopatías principales que pueden relacionarse con una posterior aparición de una falla cardíaca son la estenosis aórtica o las alteraciones estructurales de la válvula mitral. Algunas enfermedades congénitas, como los ductus persistentes, pueden predisponer al paciente al desarrollo a largo plazo de una falla cardíaca. Finalmente, las patologías de alto gasto, como los shunts arteriovenosos o la anemia, pese a que pueden tener signos similares a los signos de una falla cardíaca, no se consideran en esencia parte de la definición universal. Existe una nueva propuesta de la clasificación que se debería utilizar en cuanto a los estadios de los pacientes con falla cardíaca. Y esto es una propuesta que hace la definición universal. Esto es algo novedoso que se presenta en el documento. Para los autores, el estadio A es el paciente en riesgo de falla cardíaca. El B es el sujeto que se encuentra en una prefalla cardíaca, o sea que tiene compromiso estructural o funcional. El C es un paciente que ya tiene falla cardíaca, que tiene signos o síntomas, que tiene péptidos elevados y que tiene objetivización de la congestión. Y el paciente en estadio D es el paciente con una falla cardíaca avanzada. La AJA, en el año 2022, en su guía, conjunto con el Colegio Americano del Corazón, recomiendan que se hagan intervenciones de prevención y educación en estilo de vida saludable en los estadios A y B. Pero propiamente hablamos de falla cardíaca en el estadio C y en el estadio D. El estadio A es gente con factores de riesgo. El estadio B es una prefalla cardíaca y ese es el término adecuado. Mencionaremos de forma resumida la fisiopatología de la falla cardíaca. La falla cardíaca se genera cuando una anoxia ocasiona disfunción ventricular. Dicha disfunción lleva al desarrollo de signos de congestión y a una alteración en la función de bomba. Esto ocasiona un bajo gasto cardíaco con consecuente hipoperfusión que genera una redistribución del flujo sanguíneo. Esto disminuye el flujo renal, aumenta la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona y aumenta la reabsorción de sodio y la hipertrofia cardíaca. Todo lo mencionado va a aumentar la precarga y va a exacerbar la congestión, perpetuando el proceso fisiopatológico y perpetuando la falla cardíaca. La falla cardíaca, ya que ocasiona una redistribución del flujo sanguíneo, estimula la liberación de catecolaminas, principalmente de noradrenalina,
por lo cual se aumentan las resistencias periféricas y se aumenta la frecuencia cardíaca. Esto genera un aumento en la postcarga y estimula la liberación de péptidos natriuréticos con el objetivo de modular las respuestas mencionadas. Acá podemos apreciar los componentes base de la falla cardíaca. En la falla cardíaca hay una sobrecarga y adaptación hemodinámica, hay una redistribución del flujo, hay congestión sistémica, hay una activación del sistema neurohormonal con la consecuente producción de péptidos natriuréticos, hay un daño inflamatorio y un estrés oxidativo junto a una liberación de radicales libres y hay una alteración en el remodelado. El remodelado se vuelve patológico y eso es algo muy importante que vamos a discutir en unas cuantas diapositivas. Debe mencionarse el mecanismo de Frank Starling, el cual es fundamental en la falla cardíaca porque nos explica su disfunción. Nos explica el mecanismo de Frank Starling cómo el corazón de un paciente en falla cardíaca no tiene una óptima respuesta al volumen. Esto se debe a que tiene una baja contractilidad, una mala contractilidad. De forma resumida, si ustedes aprecian la imagen y aprecian la parte de la mitad, que es una persona con una contractilidad normal, o la persona que se encuentra arriba, que es un paciente con una contractilidad alta, a medida que aumenta el volumen, aumenta también la sobrecarga. Esto inicialmente no genera alteraciones mientras las modificaciones ocurran en la zona funcional, donde tengo el cursor. Miren que existe un punto en el cual la contractilidad, así aumente el volumen, no va a sufrir modificaciones. De hecho, en ocasiones puede disminuir, y esta es la zona de edema pulmonar. Como aprecian en la diapositiva, en los pacientes con falla cardíaca hay una disminución en la contractilidad, por lo cual los pacientes pueden salir de la zona funcional mucho más fácil. Aquí podemos ver donde tengo el cursor un paciente con una falla cardíaca y miren que es mucho más fácil que ellos salgan de la zona funcional hacia una zona de edema pulmonar o a una zona donde la contractilidad es mala. Cuando fallan los mecanismos compensatorios que hemos mencionado hasta el momento, empiezan a ocurrir mecanismos de remodelación y estos mecanismos de remodelación perpetúan la patología. A grandes rasgos, los mecanismos de remodelación, si responden a un aumento de la precarga, van a generar una hipertrofia excéntrica, pero si se deben a un aumento en la poscarga, van a desencadenar hipertrofias concéntricas. En ocasiones los remodelados pueden ser concéntricos y esto traduce en que no pueda apreciarse un cambio en el trofismo del corazón, porque los cambios son concéntricos. No podemos objetivizar entonces un crecimiento propiamente del corazón. La falla cardíaca se puede asociar con otras condiciones, como la falla renal. Esto se conoce como síndrome cardiorrenal. Existen 5 tipos. En el tipo 1, la falla cardíaca aguda lleva a una lesión renal aguda. En el 2, una anomalía crónica conduce a una disfunción renal crónica. En el 3, una alteración renal aguda causa una disfunción cardíaca aguda. En el 4, una anomalía renal crónica lleva a una enfermedad cardíaca. Y en el 5, ocurre de manera simultánea tanto la falla cardíaca como la falla renal debido a condiciones ONOXAS sistémicas. A continuación, mencionaremos algunos parámetros clásicos o axiomas de la falla cardíaca y luego mencionaremos modificaciones de manejo propuestas por la Sociedad Europea de Cardiología, el Colegio Americano del Corazón, la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana de Falla Cardíaca. Clásicamente existen algunos paraclínicos que permiten estudiar y diagnosticar la falla cardíaca, ya que la clínica, como mencionamos y objetivizamos previamente, no es suficiente para dar un diagnóstico. La falla cardíaca no solo es un síndrome. La falla cardíaca se acompaña de alteraciones en los paraclínicos, no solo es un síndrome clínico.
Para estudiar a un paciente con falla cardíaca, algunos paraclínicos complementarios pueden ser de gran utilidad. Paraclínicos como gasometrías, radiografías de tórax, electrocardiogramas, péptido, una coronariografía o un ecocardiograma. En las radiografías de tórax, clásicamente puede verse edema septal, edema perivascular, edema subpleural o la existencia de un tumor fantasma. También puede apreciarse edema alveolar con su patrón típico de alas de mariposa. Pueden apreciarse también líneas de Kerley. Las líneas A, que ocurren cuando los septos profundos están engrosados y se proyectan desde el ilio hacia las porciones centrales de los pulmones, sin alcanzar la pleura. Estas líneas son más notorias en las porciones centrales y en las porciones apicales de los pulmones. Las líneas B son líneas horizontales en la periferia pulmonar que se extienden hasta la superficie pleural. Las líneas C son un grupo de líneas o un grupo de opacidades lineales ramificadas que tienen un aspecto de una red fina. Suelen situarse a nivel de la base del pulmón. Las líneas que se aprecian en las vistas laterales son llamadas en algunos textos o por algunos autores como líneas D. Debemos considerar también los diagnósticos diferenciales de los síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son esos diferenciales? Por ejemplo, la cardiopatía isquémica, la enfermedad pulmonar, neumonía, asma, EPOC, tromboembolia pulmonar, hipertensión de la arteria pulmonar, trastornos respiratorios asociados a síndromes de apneas del sueño, obesidad, malnutrición, anemia, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, hipoalbuminemia, estasis venosa, depresión, síndromes de ansiedad e hiperventilación. Antes de profundizar en las guías actuales, enunciaremos algunas pautas empleadas para el manejo de la falla cardíaca. Para la falla cardíaca sistólica, que ahora se conoce como falla cardíaca con fracción de eyección reducida, la literatura recomienda desde hace más de 10 años algunas pautas básicas. Por ejemplo, se recomienda la rehabilitación en una unidad de falla cardíaca. Se recomienda restringir la sal. Se recomienda hacer ejercicio regular, evitar el alcohol, evitar los AINES y controlar algunos parámetros como el peso y la presión arterial. Se tiene constancia de que algunos medicamentos mejoran sobrevida. A medida que vaya pasando la presentación vamos a hablar de muchos medicamentos, pero clásicamente desde hace más de 10 años se sabe que los pilares del tratamiento de la falla cardíaca han sido durante muchos años los IECA y los ARA2, teniendo utilidad otros medicamentos como los beta-bloqueadores, puntualmente el carvedilol, el metoprolol, el bisoprolol y el nebivolol. También han tenido utilidad algunos medicamentos como los antagonistas del receptor de la aldosterona, sobre todo en pacientes sintomáticos a pesar del uso de IECAs y beta-bloqueadores. Y últimamente, en la actualidad, han aparecido otros fármacos que tienen gran utilidad, como los ARNI y los ISGLT2. Algunos fármacos que mejoran el pronóstico en algunos contextos son, por ejemplo, la ivabradina, que ha demostrado utilidad en pacientes con una FEBI menor del 30%, una frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto que persisten con síntomas a pesar del uso de IECAs, beta bloqueadores y antagonistas de la aldosterona. La hidralazina junto a los nitratos como sustitución de IECAs y ARAs en personas de color, personas afrodescendientes, también han demostrado utilidad. Los síntomas de la falla cardíaca son tratados principalmente con diuréticos y en algunas situaciones especiales se puede utilizar digoxina, que la digoxina reemplaza a la ivabradina en pacientes que tienen una falla cardíaca con frecuencia cardíaca menor de 70 y una concomitante fibrilación auricular. La literatura también desde hace décadas ha demostrado que algunos
fármacos como beta bloqueadores y en algunos contextos amiodarona y desfibriladores automáticos implantables pueden prevenir la muerte súbita. Otros fármacos que han mostrado utilidad son los calcioantagonistas dihidropiridínicos, que pueden usarse como antianginosos o antihipertensivos, pero siempre tengan en cuenta lo siguiente: los calcioantagonistas no dihidropiridínicos son contraindicados en falla cardíaca. ¿Por qué? Porque los calcioantagonistas no dihidropiridínicos tienen un efecto inotrópico negativo. La resincronización cardíaca es un método que es útil en algunos contextos, como pacientes con FEBIs menores a 35%, QRS mayor a 120, bloqueos completos de rama izquierda o síntomas pese a manejo médico optimizado y adecuado. Finalmente, desde hace varios años se describen dispositivos de asistencia ventricular. Se ha hablado también de trasplantes en pacientes refractarios y eso se realiza. Es importante mencionar que los dispositivos de asistencia pueden ser dispositivos que se utilicen como puente de decisión o como puente de recuperación o como puente para el trasplante cardíaco, la candidatura o la terapia definitiva. El trasplante cardíaco es más usual en los pacientes que tienen cardiopatía dilatada. Los trasplantes, ya que entramos en el tema, se indican en insuficiencia cardíaca grave, irreversible y NIHA 4. En los pacientes que, en caso de no ser intervenidos, tienen una esperanza de vida menor a 6 meses, que tienen menos de 65 años o que son pacientes NIHA 2, NIHA 3 con mal pronóstico, como aumento de las catecolaminas circulantes o pacientes con hiponatremia, que estos dos son factores de mal pronóstico en los pacientes con falla cardíaca. También debemos mencionar que una indicación para trasplante es una FEBI menor a 25%. Otra indicación para trasplante son los aumentos de la PCP y de la resistencia vascular periférica, la existencia de arritmias graves, que el paciente tenga un consumo de oxígeno menor a 14 mililitros kilogramo minuto o que tenga un BNP elevado. Algunas de las complicaciones que pueden ocurrir luego del trasplante son el rechazo, que se diagnostica por biopsia endomiocárdica. El rechazo se previene con fármacos inmunosupresores o inmunomoduladores como corticoides, micofenolato o anticalcineurínicos. Es importante mencionar que una de las complicaciones de los trasplantes son las infecciones, en especial las infecciones por citomegalovirus. Puede aparecer también enfermedad vascular del injerto, esto afecta hasta el 40% de los pacientes a los 5 años, y en esta enfermedad ocurre un engrosamiento difuso de la íntima, de las coronarias, y se puede generar un infarto agudo de miocardio silente, porque el miocardio y el corazón de estos pacientes no tienen una inervación como si lo tenía su corazón original, el trasplantado no. Esto se puede prevenir con estatinas y en caso de que ocurra se debe cambiar el micofenolato, si se está utilizando, por everolimus. En cuanto a los trasplantes, vale la pena hacer mención de los perfiles Intermax, que los pueden ver en pantalla. Los perfiles Intermax permiten la clasificación de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada en 7 niveles en función de su perfil hemodinámico y el grado de daño a órganos diana. Esta clasificación se definió a partir de un registro multicéntrico de pacientes con uso de dispositivos de asistencia ventricular. El objetivo de este registro fue unificar criterios en la descripción del estado clínico de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, optimizar la predicción de riesgo perioperatorio y clarificar las indicaciones de alternativas terapéuticas disponibles. La escala Intermax demostró su valor para predecir mortalidad y complicaciones
postoperatorias tras el implante de dispositivos de asistencia ventricular. En cuanto a las pautas clásicas de tratamiento de la falla cardíaca diastólica, conocida actualmente como falla cardíaca con fracción de eyección conservada, la evidencia no es tan fuerte, aún existen muchas dudas, aún existen muchos interrogantes sobre cuáles son los fármacos que realmente disminuyen la mortalidad. Se ha propuesto el uso de beta bloqueadores, de calcio antagonistas, en algunos contextos de SGLT2, en otros contextos de IECA o ARA2, pero lo que sí se tiene claro es que en este tipo de falla cardíaca las medidas no farmacológicas son muy importantes y las medidas de prevención son esenciales para evitar un progreso. Daremos inicio a las actualizaciones con algunos puntos importantes del 2021 que fueron planteados por el consenso de expertos del Colegio Americano del Corazón. De aquí en adelante se considera y trabaja con las definiciones y clasificaciones que acabamos de presentar en la definición universal de falla cardíaca. Bien, existen 9 fármacos que han mostrado utilidad en la falla cardíaca: los beta bloqueadores, los inhibidores de la nepriosina, los IECA y los ARA2. Estos son los fármacos de primera línea. Los antagonistas de la aldosterona, los ISGLT2, los vasodilatadores y la ivabradina son fármacos considerados de segunda línea. De tercera línea nos encontramos a la digoxina. También vale la pena mencionar que existen metas y consideraciones sobre el tratamiento. Empezando por la primera, actualmente se utiliza, y esto es muy importante, se utiliza la tetraterapia. Los beta bloqueadores son fármacos que se deben escalonar paulatinamente hasta unas dosis objetivos. Por ejemplo, la dosis objetivo de bisoprolol son 10 miligramos diarios. La de carvedilol son 25 miligramos cada 12 horas. La de metoprolol son 200 miligramos diarios. Es metoprolol succinato. El sacubitrilo valsartán es un fármaco muy importante, ha demostrado gran utilidad, actualmente tiene un nivel de evidencia superior a los IECA y los ARA2 y ha demostrado mucha utilidad desde hace varios años. De hecho, en el 2014 mostró en el estudio Paradigm que era superior al enalapril. En el 2019, en el estudio Pioneer HF, demostró disminuir NT-proBNP en pacientes hospitalizados. La dosis recomendada es de 97 con 103 miligramos cada 12 horas. La ivabradina se da a dosis de 5 miligramos, una cada 12 horas. El estudio CHIEF, que fue un estudio publicado en el año 2010, mostró que la frecuencia cardíaca se disminuye con este fármaco y que este fármaco puede mejorar la calidad de vida. En los últimos años, los ISGLT2 han mostrado mucha utilidad. Tenemos varios estudios importantes, como el estudio EMPEROR. El estudio EMPEROR se hizo en el año 2020 y demostró que la empaglifosina reducía la mortalidad. El DAPA-HF fue un estudio que se hizo y demostró la utilidad de la empaglifosina. La utilidad de la dapaglifosina fue objetivizada en el estudio DAPA-HF del año 2019. A grandes rasgos, el consenso de 2021, del cual estamos hablando, recomienda que se suministren en mayores de 55 años, sujetos NIHA 2 a 4, sujetos con FEBI reducida y que usen los 4 pilares básicos. Lo habíamos enunciado previamente, la tetraterapia. A grandes rasgos, Maddox y colaboradores, que fueron los responsables de este consenso del Colegio Americano de Cardiología, o el Colegio Americano del Corazón, recomiendan iniciar manejo con IECA o ARA2 asociados a un beta bloqueador. Esto lo recomendaban en el 2021. En el 2022 aparecieron algunas pequeñas modificaciones que vamos a describir más adelante. Es importante que ustedes recuerden que los fármacos que se utilizan en la falla cardíaca son fármacos que debemos llevar a unas dosis objetivo. Las dosis objetivo las mencionamos en la diapositiva anterior. Las dosis objetivo, para poder llegar a ellas, debemos ir titulando cada 2 semanas. Miramos cómo le va al paciente, hacemos control en 2 semanas
Si lo tolera, vamos aumentando paulatinamente. En caso de que los pacientes sean refractarios, se añade espironolactona. Si el paciente es afrodescendiente, se puede considerar la utilización de hidralacina y también de nitratos. Se puede considerar en este momento suspender el IECA y tras 36 horas empezar con un ARNI, sacubitril/valsartán. De no mejorar, se puede dar ivabradina o un ISGLT2 si la tasa de filtración glomerular es adecuada. Finalmente, si no funcionan, debe optarse por un manejo paliativo con cardiodesfibrilador, en los casos donde los QRS son mayores a 130 o marcapasos si hay bloqueos atrioventriculares de alto grado. También debe enfatizarse en que no se debe retirar el tratamiento luego de la mejoría, y esto lo habíamos enunciado al inicio de la charla. Nunca debe retirarse. Hacerlo empeora a los pacientes, y esto quedó muy claro en el estudio TREAD-HF, que fue un estudio publicado en el 2018. A continuación, dialogaremos de los aspectos más relevantes de las guías AHA, ACC, HFSA 2022. Esta guía reemplazó a la actualización del 2017, que a su vez fue actualizada en el 2021 por el ACC. La actualización que les estoy mencionando del 2021 es la que se explica en estas 3 diapositivas. Sin embargo, los cambios son ligeros. Sí ocurrieron algunos cambios, pero son pequeños. Empecemos. Primero, la guía del 2022 de la AHA, ACC, HFSA empieza mostrándonos un algoritmo de trayectoria. Al tratar a nuestro paciente, debemos tenerlo en mente. Tras la clasificación inicial de la FEBI, nuestro objetivo como facultativos es optimizar el tratamiento y aumentar la FEBI, hacer que el paciente mejore su FEBI y entre dentro de la clasificación de remisión. Pero a pesar de que entre en la clasificación de una falla cardíaca en remisión, el paciente debe continuar con su tratamiento. Bien, la AHA nos otorga un algoritmo diagnóstico muy sencillo para falla cardíaca. Claramente, el diagnóstico inicial se hace con un acercamiento, una óptima historia clínica, buscando síntomas típicos, un examen físico cefalocaudal integral para buscar signos específicos y claramente la realización de un electrocardiograma y algunos laboratorios de rutina. Algunos de los laboratorios los habíamos mencionado previamente. Por ejemplo, la radiografía, pero existen otros que pueden tener alguna utilidad, como el cuadro hemático, como los niveles de hierro, como la TSH, etcétera, etcétera. Aquí, para la AHA, luego de que nosotros hacemos la parte inicial del algoritmo, tenemos 2 opciones: ir directamente a tomar una ecografía transtorácica o medir primero los péptidos natriuréticos. Se considera elevado si el NT-proBNP es mayor a 125 o si el BNP es igual o mayor a 35. Si los péptidos salen elevados, hay una alta probabilidad de falla cardíaca y se requiere de un ecocardiograma. Con el ecocardiograma se clasifica según la FEBI y se evalúan los precipitantes. Además, se inicia tratamiento. Algunos estudios complementarios a tener en cuenta, que habíamos mencionado previamente que debían realizarse luego de la anamnesis inicial y luego del examen físico de inicio, son, por ejemplo, hemogramas, uroanálisis, electrolitos séricos, BUN, creatinina sérica, glucosa, perfil lipídico, función hepática, perfil férrico y TSH. Todo esto tiene un nivel de evidencia 1. En cuanto al tratamiento, esta publicación de la AHA afirma que para el tratamiento deben emplearse 4 fármacos, que son los fármacos de mayor evidencia. Los ARNI en pacientes con falla cardíaca, INIHA 2 y 3, reducen mortalidad y morbilidad con un nivel de evidencia 1A. En los pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida y síntomas, el uso de IECA, cuando no se puedan emplear ARNI, también disminuye la mortalidad con una evidencia 1A. Si el paciente no tolera los IECA por angioedema o por tos, y si no puede utilizar un ARNI, los ARA2 también disminuyen morbimortalidad. La evidencia de esto también es una evidencia 1A. Actualmente, los ARNI, los IECA y los ARA2, todos tienen evidencia 1A, pero se prefieren los ARNIs, o sea, se prefiere el sacubitrilo/valsartán.
Entonces, en este sentido, nosotros empezamos el tratamiento del paciente con un ARNI, de no ser posible con un IECA, y si no tolera y no puede utilizar un ARNI, o sea, el sacubitril valsartán, vamos a utilizar ARA2. Si el paciente de base tiene un IECA o un ARA2 y es NIHA 2 o 3, debe considerarse reemplazar ese IECA o ese ARA2 por un ARNI. En cuanto al uso de los beta bloqueadores en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, con síntomas actuales o previos, se debe considerar el uso de bisoprolol, carvedilol o metoprolol succinato. Se sabe que esto disminuye mortalidad y hospitalizaciones y esto también es una evidencia 1A. En cuanto a los antagonistas de los mineralocorticoides en los pacientes con fracción de eyección reducida, NIHA 2 A4, también se ha demostrado que disminuyen mortalidad y morbilidad siempre y cuando la tasa de filtración glomerular sea mayor a 30 y el potasio sea menor de 5. Adicionalmente, cuando nosotros damos espironolactona, por ejemplo, a uno de nuestros pacientes, debemos monitorizar cuidadosamente los electrolitos, al igual que su función renal. La evidencia de lo que acabo de decir es una evidencia 1A. Los inhibidores de los SGLT2 se ha demostrado que reducen mortalidad y hospitalizaciones. Ya habíamos mencionado los estudios que concluyeron eso, el DAPA-HF y el EMPEROL. Sin importar la presencia o la ausencia de diabetes, en pacientes con fracción de eyección reducida, los ISGLT2 han mostrado utilidad con un nivel de evidencia 1A, por lo cual es una recomendación novedosa que se aplica en este año 2022 tras la actualización de la AJA a las guías de falla cardíaca. En los pacientes que tienen una FEBI moderadamente reducida, los ISGLT2 tienen un nivel de evidencia 2. No tan fuerte. Los ARNI, los IECA, los ARA2, los antagonistas de los mineralocorticoides y los beta bloqueadores en el contexto del paciente con una FEBI moderadamente reducida tienen una evidencia 2B. Tiene más evidencia entonces el ISGLT2. En los pacientes en falla cardíaca que tienen una FEBI preservada, los ISGLT2 tienen una evidencia 2A, los antagonistas de los mineralocorticoides 2B y los ARNI también un nivel de evidencia 2. En cuanto a la respuesta a tratamiento, independientemente de que la FEBI mejore o no, el paciente tiene que continuar recibiendo tratamiento y eso tiene un nivel de evidencia formal. El nivel de evidencia formal de esto es un nivel de evidencia 1B. También se publicaron nuevas recomendaciones específicas sobre cardiopatía amieloide. Las vamos a mencionar sucintamente. Primero, en los pacientes con sospecha clínica, o sea, sujetos con grosor de pared ventricular izquierda de 14 milímetros o más, pacientes con fatiga, disnea o edema, síndrome de túnel del carpo, estenosis espinal o polineuropatía autonómica o sensitiva, debe realizarse un tamizaje con inmunofijación en suero y en orina y un conteo de cadenas livianas en suero. Si son negativos, se puede hacer una gammagrafía. Si ya hay diagnóstico, debe hacerse un test genético de TTR para saber si se trata de una amiloidosis hereditaria o de una variante salvaje o natural. Adicionalmente, todo paciente con amiloidosis cardíaca y fibrilación auricular, sin importar el CHA2 VASC, debe ser anticoagulado, sin importar la puntuación del CHA2-VASC. Si recuerdan, las estadificaciones, existen algunas recomendaciones de la AJA. En los pacientes de estadio A con hipertensión, la presión arterial de ellos debe monitorizarse y tratarse óptimamente siguiendo las guías clínicas específicas. Esto tiene un nivel de evidencia 1A. Con el mismo nivel de evidencia, los sujetos con diabetes y enfermedad cardiovascular deben usar ISGLT2 para evitar hospitalizaciones por falla cardíaca. Con evidencia 1B se debe tener un estilo de vida saludable. Con evidencia 2A deben tamizarse a las poblaciones con riesgo de falla cardíaca con péptidos y seguimiento médico. En los sujetos estadio B, si tienen una FEBI menor o igual a 40, deben utilizarse IECA. Si tienen historial de infarto agudo de miocardio, deben utilizarse estatinas. Con una evidencia 1B, los pacientes intolerantes a los IECA deben utilizar ARA2 y deben utilizar también beta bloqueadores.
Otra cosa muy importante es que en los sujetos con un infarto agudo de miocardio dentro de 40 días, una FEBI menor o igual a 30, una clase funcional de NIHA 1 con una esperanza de vida mayor a un año, son sujetos que deben considerarse como candidatos para el uso de desfibrilador cardioversor implantable. En los pacientes con una FEBI menor a 50 no deben utilizarse tiazolidinionas o calcioantagonistas no dihidropiridínicos porque tienen un efecto cronotrópico e inotrópico negativo. Los pacientes que tienen una FEBI reducida con o sin anemia, pero que tienen deficiencia de hierro, son pacientes en los cuales se recomienda la supresión de hierro endovenoso para mejorar la calidad de vida. Esto se hace con hierro carboximaltosa. El nivel de evidencia de esto es 2A. También es importante mencionar que no deben utilizarse estimulantes de la eritropoyetina, esto tiene un nivel de evidencia 1C. Se debe seguir titulando el manejo de la hipertensión arterial de acuerdo a la literatura. Con evidencia 2A, los pacientes con apnea obstructiva deben continuar recibiendo CPAP. Si tienen falla cardíaca y alteraciones del sueño, deben ser pacientes en los cuales se realice una polisomnografía y esto tiene un nivel de evidencia 2A. Los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 son pacientes en los cuales debe utilizarse un ISGLT2 para reducir la hiperglicemia y eso tiene un nivel de evidencia 1A. En los pacientes con fibrilación auricular persistente o paroxística con un CHA2-VASc mayor o igual a 2 en hombres o mayor o igual a 3 en mujeres, se debe iniciar anticoagulación. Si se anticoagulan, se recomiendan los DOACs sobre la warfarina. Con menor evidencia para mejorar calidad de vida, se puede considerar la ablación. Si se tiene una fibrilación auricular y una FEBI menor o igual a 50, se puede hacer una ablación nodal y se puede poner un cardio resincronizador. En los pacientes con falla cardíaca crónica y fibrilación auricular sin otro factor de riesgo, debe considerarse también el uso de anticoagulación crónica. En cuanto a los pacientes con patología oncológica, las recomendaciones no son tan sólidas. Si desarrollan una cardiomiopatía por quimioterapia o los fármacos que está utilizando, debe hacerse una junta para definir si continúa con estos dependiendo los riesgos y los beneficios. Si son asintomáticos y tienen una FEBI menor de 50% por los fármacos que se estén utilizando para tratar su patología maligna, es razonable utilizar un IECA o un ARA2 junto a un beta bloqueador para prevenir progresión de enfermedad. En pacientes con riesgos cardiovasculares debe evaluarse la posibilidad de falla cardíaca previamente y debe monitorizarse y hacerse seguimiento. Si tienen el riesgo de desarrollar una cardiomiopatía por fármacos, debido a que se encuentran en quimioterapia, debe evaluarse también el uso de un beta bloqueador. Por último, en pacientes que están sometidos a terapias cardiotóxicas, deben medirse troponinas. En pacientes con falla cardíaca y FEBI menor o igual a 35% y anatomía coronaria aceptable, la revascularización y el manejo propuesto en la guía mejoran síntomas, disminuyen hospitalizaciones y disminuyen mortalidad con nivel de evidencia 1B. Esta diapositiva define muy bien los fármacos y su evidencia según la clasificación de la FEBI. Recuerden que el manejo de la falla cardíaca se hace con una tetraterapia. Aquí podemos ver una gráfica útil para resumir las intervenciones farmacológicas y los contextos de las mismas. Para finalizar, hablaremos sobre las guías europeas del 2021. Y esto es muy importante, porque aquí vamos a hablar de un concepto novedoso que son los fenotipos de la falla cardíaca. El algoritmo diagnóstico de la falla cardíaca crónica es prácticamente igual en las guías europeas y en las americanas. El algoritmo europeo de falla aguda define que a todo paciente con sospecha de falla cardíaca debe hacérsele una pulsioximetría, un electrocardiograma, un ecocardiograma, una bioquímica básica, unos rayos X, un ultrasonido pulmonar y otros estudios. También debe medirse el BNP, el MR-PRO-ANP y el NT-PRO-BNP. Estos marcadores tienen utilidad para el diagnóstico de la falla cardíaca. Permiten diagnosticar una falla cardíaca aguda
cuando los péptidos son iguales o mayores a 100, en el caso del BNP, y si es mayor o igual a 300, en el caso del NT-proBNP. En el caso del MR-proANP se considera positivo cuando es mayor a 120. Luego de que se toman estos paraclínicos, luego de que se toman los péptidos, que para los europeos el diagnóstico de falla cardíaca por obligación tiene que tener la medición de péptidos, se procede a la realización de un ecocardiograma para la clasificación por péptidos. En esta diapositiva vemos los paraclínicos complementarios recomendados por los europeos. Los europeos afirman que en la admisión del paciente con falla cardíaca debe hacerse un EKG, una radiografía de tórax, un ecocardiograma, unos péptidos, unas troponinas, una creatinina sérica, unos electrolitos séricos, un dímero D, una TSH, una procalcitonina, un lactato y unos gases arteriales. Previo al egreso debe tomarse un perfil férrico. Esto lo demostró recientemente el estudio AFIRM-HF. Este estudio mostró que los pacientes que estaban hospitalizados por una falla cardíaca con una FEBI menor de 50%, cuando tenían ferropenia, definida en el estudio como una ferritina menor a 100 o entre 100 a 299 con saturaciones de transferina menores a 20%, se beneficiaban de la terapia con hierro carboximaltosa endovenosa. Puntualmente, esta suplementación disminuía el riesgo de nuevas hospitalizaciones de manera estadísticamente significativa. No tenía un efecto directamente, según la estadística, sobre mortalidad, pero tenía un efecto sobre hospitalizaciones. Para tratar a los pacientes con falla cardíaca aguda, habíamos mencionado previamente que tiene gran utilidad la clasificación de Stevenson. Sin embargo, y esto es lo más interesante y lo más agradable de la guía europea del 2021, el Stevenson pasa a un segundo plano, porque en las guías europeas del 2021, el Stevenson se reemplaza por fenotipos. Sin embargo, el Stevenson, aunque técnicamente está relegado oficialmente, continúa siendo importante para guiar la práctica, aunque para los europeos, como les digo, no es mandatorio que la práctica se guíe por ella. Para los europeos, en estas guías es mandatorio que la práctica se guíe según los fenotipos. Entonces, ¿cuáles son esos fenotipos y cuál es su razón? En teoría, el manejo mediante fenotipos es un manejo que es más dirigido. Existen 4 fenotipos. Pueden haber fallas cardíacas crónicas agudamente descompensadas, donde los mecanismos suelen ser disfunción ventricular izquierda o retención de sodio y agua. Los síntomas suelen ser por congestión. Los síntomas son graduales. El paciente suele estar húmedo y caliente o húmedo y frío. En este caso, el pilar de manejo son los diuréticos. Si está frío, se pueden utilizar inotrópicos o vasopresores. A corto tiempo, se puede requerir a soporte mecánico. El segundo fenotipo es el fenotipo de edema pulmonar agudo, donde el mecanismo es el aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo y suele haber una patología valvular. Ocurre una redistribución del fluido en los pulmones y se desencadena una falla respiratoria aguda. La instauración de este fenotipo es rápida y el paciente suele estar húmedo y caliente. Estos pacientes se manejan con diuréticos y vasodilatadores, al igual que con soporte ventilatorio, principalmente ventilación mecánica no invasiva. El tercer fenotipo es la falla cardíaca aislada de ventrículo derecho, donde hay una disfunción del ventrículo derecho de hipertensión pulmonar. Ocurre un aumento en la presión venosa central y en ocasiones hipoperfusión sistémica. La aparición puede ser gradual o puede ser rápida. El paciente se encuentra frío y húmedo y este tipo de población se maneja con diuréticos para la congestión, inotrópicos y vasopresores. En ocasiones va a requerir de soporte mecánico a corto plazo. El último fenotipo, el cuarto, es el paciente con choque cardiogénico. Una situación donde hay una disfunción cardíaca severa, hipoperfusión sistémica. La instauración del choque suele ser rápida, pero puede ser gradual. En este contexto, el paciente está frío y húmedo y estos pacientes se manejan con inotrópicos y vasopresores.
En ocasiones puede ser necesario la utilización de soporte mecánico a corto plazo. Como ven, la clasificación de Stevenson, pese a que es muy útil, no abarca a los pacientes por fenotipos o patrones clínicos característicos, mientras los europeos, con esta nueva clasificación y con esta nueva disposición que tienen para la instauración de manejos, sí proponen unos tratamientos que son más personalizados dependiendo del fenotipo clínico. Este es el algoritmo de enfoque inicial de la Sociedad Europea de Cardiología. Lo primero para ellos es determinar si el paciente se encuentra en choque cardiogénico o se encuentra en falla respiratoria. Se debe definir si requiere soporte farmacológico, ventilatorio o mecánico. Este es el algoritmo para falla cardíaca aguda. En este momento también se debe evaluar el causal precipitante, y esto se hace con la mnemotecnia que habíamos explicado hace unas diapositivas, que es CHAMPIT: síndrome coronario agudo, hipertensión, arritmias, causas mecánicas, embolia pulmonar, infecciones, taponamiento, etcétera, etcétera. La causa precipitante claramente tiene que tratarse. Vamos a hablar ahora sobre algunas particularidades de los medicamentos. Entonces empecemos hablando de los diuréticos. Los diuréticos son los principales fármacos que se emplean en falla cardíaca, debido a que la mayoría de los pacientes con falla cardíaca son pacientes húmedos y calientes. Se inicia manejo con un diurético de asa, por ejemplo la furosemida, a dosis usuales de 20 a 40 miligramos en bolo o en infusión. Realmente los estudios no han evidenciado diferencias significativas entre darlos en bolo o entre darlos mediante una infusión. Un estudio que confirma lo que les estoy comentando es el estudio DUS, por si lo quieren revisar. En caso de que el paciente viniera tomando diuréticos previamente, se inicia el diurético con una dosis de 1 a 2 veces la dosis con la que venía consumiendo. Se dobla la dosis en 24 horas. Si el paciente está muy congestivo, se inicia con 2.5 veces la dosis, dado que esto va a permitir que se disminuya rápidamente el peso. Y, aunque ligeramente, va a aumentar el riesgo de lesión renal aguda, pero a pesar de que aumente ligeramente el riesgo de lesión renal aguda, se ha demostrado que esta lesión renal aguda no progresa a una enfermedad renal crónica, porque se puede deber al edema que puede haber a nivel de las células peritubulares de los riñones y a los cambios abruptos en cuanto al volumen, pero no progresa a la enfermedad renal crónica, según lo que comenta el estado del arte. Cuando utilizamos diuréticos, el paciente debe monitorizarse a las 2 horas con sodio en orina y a las 6 horas con gasto urinario. En casos de pacientes refractarios al manejo con diuréticos, deben elevarse las dosis, y si no hay respuesta en 24 horas, es prudente considerar que el paciente es resistente al diurético de asa y se puede hacer un bloqueo tubular de la nefrona. Pero esto es una recomendación de expertos. Otro aspecto relevante es que a los pacientes en 24 horas se les debe medir el BUN y la creatinina. Lo anterior se aprecia mejor en esta diapositiva. Recalco nuevamente que la aparición de la lesión renal en este contexto no es una indicación para suspender la furosemida. ¿Por qué? Porque el deterioro se debe al edema intersticial peritubular en las nefronas, que tiene una etiología congestiva. Y esta etiología congestiva la resuelve ¿qué? El diurético. Además, puede ocurrir una elevación falaz de la creatinina por el simple hecho de que cuando nosotros damos un diurético, estamos generando una eliminación de líquido, y esto puede generar la falsa percepción de que hubo una elevación real de la creatinina. En cuanto al bloqueo tubular, se realiza combinando diuréticos de estos 3 grupos: diuréticos de asa, tiazidas y antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. Aquí pueden apreciar las dosis usuales de los medicamentos. En cuanto a los vasodilatadores se consideran por un beneficio teórico, ya que alivian la poscarga del ventrículo izquierdo, también mejoran el retorno venoso y mejoran el gasto cardíaco.
No obstante, no tiene una evidencia en comparación a los diuréticos y se puede considerar con una presión arterial sistólica mayor a 110 milímetros de mercurio. Se dan en infusión continua, por ejemplo, la nitroglicerina, o también se pueden dar en bolos. Hablando también de nitroglicerina, estaríamos hablando de bolos de 1 a 2 miligramos. En cuanto a los inotrópicos, se usan solamente en pacientes fríos. Son pacientes que tienen bajo gasto cardíaco o hipotensión. Los inotrópicos que mayor efectividad han demostrado son el levosimendan y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Antes, el inotrópico que era gold estándar era la dobutamina, pero en el último año, el inotrópico que ha demostrado mayor utilidad en shock cardiogénico y en pacientes con falla cardíaca ha sido el levosimendan, seguido de los inhibidores de la fosfodiesterasa como el milrinone. Se tiene que tener cuidado cuando se utilizan estos fármacos, ya que pueden causar una excesiva vasodilatación. ¿Cuál es el motivo de que la dobutamina se haya desplazado? El motivo es que el levosimendan y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3 en teoría no aumentan el consumo miocárdico de oxígeno, por lo cual podrían mejorar teóricamente el pronóstico. Deben recordar que la dopamina nunca debe usarse de primero, ya que tiene efectos muy proarrítmicos. En cuanto a los vasopresores que pueden considerarse son principalmente la norepinefrina y la epinefrina. La primera línea es la norepinefrina, la cual se suele unir con un inotrópico. En cuanto a otros manejos, es prudente hablar de los opiáceos. Los opiáceos surgen y aparecen sobre todo en la cuestión de los cuidados paliativos y pueden emplearse, pero pueden emplearse con precaución en los pacientes que tienen una disnea inicial que no mejora con el tratamiento. La digoxina puede emplearse en pacientes con concomitante fibrilación auricular y frecuencias cardíacas mayores a 110 latidos por minuto que no responden a un betabloqueador, según los europeos. La tromboprofilaxis farmacológica siempre debe emplearse, salvo que existan contraindicaciones. En cuanto al soporte mecánico, puede considerarse como un puente a la recuperación o un puente hacia la terapia definitiva. No tiene la mejor evidencia, pero en ocasiones debe emplearse. Existe un dispositivo que es el balón de pulsación intraórtico que se emplea en etiologías no isquémicas con un nivel bajo de evidencia. Se puede hacer uso concomitante con otras terapias como la ECMO. A continuación podemos apreciar los algoritmos para los distintos fenotipos. Este es el algoritmo para falla cardíaca agudamente descompensada. Ya habíamos mencionado previamente cuando hablamos de los fenotipos cuál es el abordaje de esta. Este es el algoritmo para el manejo del edema pulmonar agudo, para la falla cardíaca aislada ventricular derecha y para el choque cardiogénico. Finalmente, llegamos a otro punto de las guías europeas y es que debemos saber que ellos dividen los tiempos y las fases de manejo en una fase inmediata, intermedia y una fase de predescarga. En este momento nos encontramos en la fase de predescarga. En la fase de predescarga se terminan de mejorar los síntomas. Tenemos que asegurarnos de que el paciente no tenga signos de congestión, vaya a su casa sin signos de congestión, ya que la congestión aumenta mortalidad y reingresos. Se debe instaurar un manejo oral al menos 24 a 48 horas antes de que le demos egreso y le debemos dar egreso a un centro especializado y lo debemos valorar en 1 a 2 semanas. En esta diapositiva, ya para culminar, podemos apreciar los criterios para dar un egreso seguro de urgencias. Mejoría clínica subjetiva sustancial, frecuencia respiratoria menor a 20, saturaciones por encima de 90% sin oxígeno domiciliario, presión sistólica por encima de 100, frecuencia cardíaca por debajo de 100, adecuada diuresis y no signos de congestión. También, en caso de que el paciente haya presentado un síndrome coronario agudo como precipitante, debemos asegurarnos de que no hayan ocurrido elevaciones de la troponina y que el paciente haya estado en observación durante 12 a 24 horas. El paciente debe tener una función renal y electrolitos idealmente normales, tiene que tener scores de riesgo bajos y debemos hablar con el paciente para hacer un control de seguimiento temprano. Con esto finalizamos esta videoconferencia de actualización sobre falla cardíaca. Hicimos un recorrido
de la falla cardíaca desde los paradigmas clásicos hasta las últimas modificaciones del 2021 y del 2022. Los invito por favor a suscribirse para que podamos seguir realizando educación médica continua a través de plataformas virtuales. Sigan las redes sociales del canal. Muchas gracias.